En este video nos vamos a enfrentar a los circuitos ninjas más difíciles que logramos encontrar. Así que tú podrás ver y conocer estos circuitos ninja, y para superarlas se requiere mucha fuerza, agilidad y valentía, porque algunas de estas pruebas dan muchísimo miedo e incluso son peligrosas. Joel, nosotros somos personas relativamente atléticas, solemos ir al gimnasio, nos gusta hacer actividades físicas, hemos practicado varios deportes extremos, pero definitivamente estos circuitos a los que nos vamos a enfrentar ahora mismo nos van a poner a prueba. En este video iremos desde el circuito menos difícil al más peligroso, divertido y complicado. Así que mientras transcurre este video va a ser cada vez más interesante. Este circuito ninja que está frente a tus ojos está totalmente inspirado en el clásico programa de televisión Ninja Warrior. Este es un programa al que van atletas y se enfrentan a circuitos ninjas súper complicados. Ahora mismo estamos a punto de hacer algo parecido. La única regla aquí es nunca caigas en la piscina de cubos. Comencemos con esta prueba y vamos a ver qué tan difícil es. Comencé este circuito y arranqué con muy buena velocidad, muy buen ritmo. La dificultad de este circuito está en que para pasar de un obstáculo al otro se requiere mucha agilidad, fuerza y coordinación. Aquí hasta el más mínimo error te podría hacer caer y perder todo el circuito. No sé si lo sabías, pero dentro de tu músculo existen dos tipos de fibras diferentes. Están las fibras blancas que te permiten dar un gran salto, dar un puñetazo o cargar algo muy pesado. Estas fibras sirven básicamente para cualquier actividad que requiera potencia y fuerza. Y luego están las fibras rojas, que son las que te permiten caminar por muchísimo tiempo, correr una maratón de 10 kilómetros y cualquier cosa que requiera mucha resistencia o utilizar el músculo por mucho tiempo. Para hacer este circuito vamos a utilizar los dos tipos de fibra que hay en nuestro músculo. Logré completar este obstáculo, pero me quedaron doliendo muchísimo las manos. Espero que esto no me genere problemas para las siguientes pruebas. Me haría muy feliz si te suscribes a este canal y das al like. ¿Qué? ¿No quieres que sea feliz? ¿Qué? ¿No quieres que Bruno sea feliz? Eso sería muy egoísta de tu parte. Ya hablando en serio, sí me gustaría que consideraras suscribirte y darle al like. Ahora tengo que sacar mis poderes arácnidos y como el mismísimo Spider-Man voy a atravesar esta red con mucho estilo. Ahora debo pasarme a esta cosa que es literalmente un pedazo de lámina delgada. No tengo ni siquiera idea de cómo estoy logrando mantenerme agarrado de esta cosa. Ahora llegué hasta la segunda malla, así que la trepé, y cuando llegué hasta arriba me di cuenta de algo. No había forma de llegar hasta el siguiente obstáculo, así que tuve que improvisar. Aproveché el borde de la pista para lograr continuar mi camino sin caer en la piscina de cubo. Los escaladores inexpertos piensan de forma errónea que necesitas mucha fuerza en los brazos, pero la forma correcta para poder escalar bien sin cansarte tanto es utilizar la potencia de tus piernas, y con tus manos debes simplemente mantener el agarre para no caer. Siento un poco de miedo al estar en esta altura, pero la prueba final de este reto es saltar hasta abajo, así que tengo que hacerlo. ¡Dios! ¡Ah! Esto que está frente a tus ojos es una pista de obstáculos ninja acuática. La única forma de llegar a esta pista de obstáculos ninja es nadando. Definitivamente el agua complica mucho las cosas, porque al mojarse la pista se pone muy resbalosa. ¿Qué fue eso, muchachos? No han ni comenzado y ya los tres se cayeron. Esto es patético. Esto solo me da a entender una cosa: este circuito sin duda alguna es muy resbaloso y difícil. Que llegamos a este obstáculo, esto requiere mucho equilibrio. Voy a pasarlas yo para enseñarte cómo se hace. Estaba haciendo la pista, me la estaba disfrutando bastante, pero de pronto veo a mi amigo Juan en el agua y me doy cuenta de que se la está pasando muy mal. ¡Juan se está muriendo! Este obstáculo tiene un nivel de dificultad porque requiere mucha fuerza con las manos y también en la espalda. Pasar a través de esas cosas va a requerir bastante resistencia. Además, estas cosas están mojadas y eso hace que sea muy difícil de agarrar. Y Javiera dándome por los pies y bajándome el traje de baño no ayuda para nada. ¡Me bajó los pantalones! ¡Hay un cocodrilo acechando abajo! Parece que a nuestro amigo Juan le está costando muchísimo esto, no le está yendo muy bien. Yo me estoy muriendo. Él afirma que se está muriendo. Para lograr completar este circuito exitosamente, tu corazón debe tener la capacidad de acelerarse lo suficiente para mandar sangre y oxígeno a todas tus extremidades, y que de esa forma tu cuerpo esté preparado para pasar todas estas pruebas. Por otra parte, si tu cuerpo no está preparado para hacer este proceso correctamente, puedes empezar a sentir mucho cansancio, dolor de cabeza e incluso ganas de vomitar y malestar. Esto es lo que le está ocurriendo a nuestro amigo Juan en este momento y por eso le estaba pasando mal. ¡Se está muriendo Juan, Javier! Mamá, ven a buscarme, mamá. Por esa razón
razón es que a nosotros nos encanta hacer ejercicio, porque esto nos da la libertad de hacer muchas más cosas y sentirnos mejor en nuestra vida. De pronto sucedió algo épico. Juan comenzó a revivir. Juan está reviviendo. Ahí viene, mira. Vean cómo ¡No! Luego de esto me di cuenta de que Juan quería abandonar la pista y yo dije, no puedo dejar que uno de mis soldados muera en la batalla. Tengo que ir a darle apoyo moral. Juan, no. No puedo. Pero definitivamente Juan ya no podía seguir, así que lo subimos en el bote. Yo creo que Juan ya no quiere volver a salir con nosotros. Ahora estamos frente a un obstáculo que requiere dar un salto muy largo. Para esto vamos a requerir muchísima potencia en nuestras piernas. Es un salto muy grande. Javier lo intentó y casi lo consigue, sin embargo no logró llegar. Ahora es el turno de Joel, veamos qué tal le va. No sé cómo lo hizo, pero increíblemente logró llegar al otro lado. Javier y Bruno me tienen el apodo de niño mono. Desde hace varios años que me dicen así. Es porque es muy escandaloso y ágil. Y cuando no me baño huelo como un mono. Confirmo. Tenemos que pasar este obstáculo y al parecer Javier se siente un poco desanimado. Pues creo que no tengo lo que se necesita. ¿Crees que no eres capaz? No creo. Pero Javier sí puede. Javier, tú puedes. Eres el hombre. ¡Vamos, tigre! Lo va a lograr. Sí puedo, sí puedo. Sí puedes, sí puedo. Sí puedes, vamos, tú puedes. Eres tú, eres el hombre. Vamos, eres el hombre. Vamos, Javier, vamos, tú puedes. ¡No! Subimos al último obstáculo de la pista y la completamos. Hemos llegado al obstáculo final. Si solo puede haber un ganador. ¡Ya va! Bueno, caímos los dos al mismo tiempo, así que creo que es un empate. Este circuito que estás viendo es muy extremo, porque está a más de 30 metros de altura en la cima de los árboles. Para hacer esta prueba nos dieron este equipo de seguridad y me recuerda muchísimo al equipo de seguridad que utilizan en la serie de Ataque a los Titanes. Clasifican para el máximo, son unos cracks. Ah, no, eso ya es demasiado. Pero bueno, Clasifican para el máximo y son muy guapos. pero sí es verdad que clasificamos para el máximo. Sí. Ah, bueno, eso es lo importante aquí. No, el ego está bien, el ego está bien. Tiene muy agarre para que nada se salga, nada se escape. Uy, por ahí alguien como que se cayó. Lo primero que hay que hacer es subir por esta malla a la cima de los árboles. Ok, Joel, aquí voy. Mucha suerte, Bruno. La verdad es que esto da muchísimo miedo, porque lo único que salvaría tu vida de una caída de 30 metros es que estos ganchos están agarrados a estas cuerdas que están amarradas de los árboles. Una de las mayores dificultades de esta pista es mental, porque está muy alta y da mucho vértigo. A pesar de que estás agarrado con estas cosas que te sostienen, no me puedo soltar de aquí. Es imposible que instintivamente no te quieras agarrar fuerte con tus manos. O sea, es que vean esto. Además que tampoco vas con ningún guía, vas tú solo, por lo cual se requiere mucha fortaleza mental. Dios. No puedo. Tú puedes, Javier, tú puedes. Cuando comencé a cruzar este puente, comenzaron a sudar mis manos. Mi miedo a las alturas salió a relucir e incluso estaba temblando un poco, tenía bastante miedo. Y la verdad es que te molestas mucho contigo mismo cuando cometes un pequeño error. Joel, man, en serio. Pensé que me iba a matar. A medida que íbamos avanzando en esta pista nos dábamos cuenta de que cada vez se ponía la cosa más alta, porque iba en subida. Y si miras hacia abajo puedes ver la cima de muchos árboles que son muy altos, pero no tan altos como el árbol en el que estamos. Lo que me parece más loco del caso es pensar cuánto tiempo habrán durado estos árboles en crecer tanto. Literalmente, para que estos árboles alcancen esta altura pueden durarse hasta 120 años. Debo decir que era muy divertido saltar en estas cosas para asustar a Bruno. Ya va, Joel, no me sigas tan de cerca. ¡Joel! Ver su cara de terror definitivamente me hizo divertir mucho. Joel, no hagas eso. No hagas eso. Siento un frío en las pelotas, Bruno. Se llama vértigo. Pero todas estas sensaciones desagradables que llegan a nuestro cuerpo están allí para protegernos. Siempre que tu cerebro ve algo que es peligroso para ti, te hace sentir miedo. El miedo hace que te alejes de ese peligro y que de esa forma sea menos probable que mueras. Así que cuando sientas miedo, dale gracias a tu cerebro. Es un impulso para que no mueras. Hay veces en nuestra vida cotidiana en las que sentimos miedo cuando realmente no estamos ante un peligro. Como por ejemplo cuando hablamos en público o cuando le tienes que hablar a esa persona que te gusta. Y en este tipo de situaciones el miedo es solo un estorbo, porque te puede alejar de hacer las cosas que realmente quieres hacer. Una persona valiente no es la que no siente miedo, sino la que, a pesar de que siente miedo, lo enfrenta. Suerte. Aquí voy. Llega un punto en el que empiezas a disfrutar de esa sensación de adrenalina. Te hace sentir muy vivo y en ese momento dices, no quiero que esto acabe. La adrenalina y la sensación de miedo, una de las cosas que activa es las ganas de hacer pipí y también de hacer
caca. Si hago fuerza me hago pipí. ¿En serio? Sí, sí. Está haciendo pipí y quizás también popó. El cuerpo lo que busca es liberarse de cargas innecesarias para enfrentar cualquier peligro que tenga enfrente. Al final de todo esto, logramos superar este desafío. Bro, ¿y tú no tenías ganas de hacer pipí? Ya no tengo ganas.